Dios me le bendiga más a cada una de las personas el cual van a estar viendo este video. Le pedimos a todo el que vea este video que lo comparta. Hoy vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de una persona la cual Dios la usa para la gloria y la honra de Él. Vamos a estar dando sin más preámbulo a nuestro hermano y amigo Reinaldo Lorenzo, el cual él va a estar hoy hablando de la palabra de Dios en este momento. Reinaldo, puede pasar. Dios te bendiga, manito. Amén, hermano. Yo quiero hacerte una cuanta pregunta. Y la pregunta que hacerte la pregunta primera, la cual va a ser la siguiente pregunta. ¿Cómo te ha mantenido en el Evangelio, en este mundo, en este país o en esta provincia, en la cual hay tanta guerra, tanto ataque y como tanta envidia, que cuando tú quieres hacer algo bien, hay personas que no te quieren dañar el progreso? ¿Cómo tú te has mantenido en eso? Siendo un joven todavía, apenas con poca edad, se ha mantenido en lo que es el Evangelio. ¿Cómo te has mantenido? Explica. Primeramente le damos gracias al Señor, que es el que nos mantiene de pie todo el tiempo, el que nos guarda y nos cuida. ¿Cómo nosotros nos podemos mantener bajo la presencia de Dios? ¿Cómo así? Hay personas que cuando venimos a los pies de Cristo, lo primero que eso es como paso por paso, pero llega un momento que nosotros nos da ansia de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros nos metemos en espíritu y en verdad con Dios, Él nos llena de su poder, porque el que toca se le abrirá, ¿me entiendes? Entonces cuando nosotros deseamos de buscar a Dios en espíritu y en verdad le pedimos, Él nos va a conceder lo que Él sabe que nos agrada a nosotros, ¿verdad? Lo que nos puede ayudar a crecer espiritualmente. Pero pasa algo, es que las personas han querido cambiar los principios, cambiar el Evangelio, porque Dios no cambia. Explícanos eso. Como podemos hablar, como estamos hablando de estos últimos tiempos que se están viendo, hay personas que ellos han cambiado. Porque en un momento determinado, cuando Jeremías es cuando estaba ahí profetizando al pueblo de Israel, ellos le tenían odio. Entonces Dios le mandó a Jeremías que le diga al pueblo que ande por la senda antigua. Y ellos dijeron, no andaremos, dando a entender que cambiaron un principio. Así como hoy en día podemos ver cómo mucha gente comenzaron bien en los caminos del Señor y cambiaron los principios. Comenzamos a buscar a Dios y después dejaron de buscar a Dios por absorber cosas del mundo, cosas que no es lícito a un ser humano, a un creyente, a un cristiano de Dios. Pero pasa algo, es que dentro del Evangelio tienes que ver una diferencia. Tienes que ver por qué un policía se reconoce. ¿Por qué tú reconoces un policía? Por la vestimenta. ¿Por qué tú reconoces un bombero? Por la vestimenta. ¿Por qué tú reconoces un pelotero? Su uniforme. ¿Por qué tú tienes que reconocer a un cristiano? ¿Por cuáles son las cualidades? Explícanos eso. El cristiano, cuando viene a los pies de Cristo, el Señor comienza a tratar por dentro. Pero inmediatamente al tiempo, eso también se va reflejando por fuera. Porque eso da pena y vergüenza como tú ves gente que tienen años y años y eso da vergüenza. De tú mirarlo, como Dios mío, como tiene tantos años de los pies del Señor y no cambia. Yo le voy a decir una cosa, cuando el ser humano viene a los pies de Cristo, es transformado, se tiene que ver la diferencia. Se tiene que ver algo diferente en ese ser humano. Porque hay gente que tienen 5 años, 6 años, hasta 20 años y no saben dónde que están parados. No se saben a qué Dios que les sirve. Porque yo digo algo, el Dios que yo le sirvo, y mucha gente sabe, no es un Dios de muertos. Porque dice que al tercer día Él resucitó de entre los muertos, dando a entender que el Dios que nosotros le servimos es un Dios de poder. Como hay gente que tú tienes que mandarlo a adorar para que adoran a Dios, sabiendo que el Señor anda buscando verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Pero hay gente que tú tienes que estar obligando para que adoren a Dios, sabiendo de dónde Dios lo sacó de ese mundo, cómo Dios lo ha renovado, lo ha cambiado. Hay gente que ahí está puchando para que adoren a Dios. Cuando nosotros vamos al templo de Dios, nosotros sabemos a qué vamos a la iglesia, es adorar a Dios. Porque hay mucha gente, algo le voy a decir, hay mucha gente que se roban las alabanzas de Dios.
Y nosotros como cristianos no podemos robarnos las alabanzas de Dios. ¿Cómo así ahora no la robamos? Cuando tú vas a una iglesia y te quedas sentado, ni alza la mano, ni alaba a Dios, ¿qué tú haces? Le están dando cabida a Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuando nosotros vamos a la iglesia tenemos que ir a adorar a Dios, porque nosotros vamos a la iglesia a sentarnos solamente, sino a adorar un Dios vivo y un Dios de poder. Eso da pena y vergüenza, como tú ves gente que le incita para que adoren a Dios, y la mayoría ahí es que levanta la mano cuando nosotros tenemos que adorar a Dios, en que nadie nos obligue, en que nadie nos diga, tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque eso es lo que el Señor anda buscando hoy en día, adoración del pueblo de Dios. A pesar de lo que estemos pasando, tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque lo más que atormenta al enemigo, cuando tú estás turbado y en guerra, que tú levantas tu mano y adoras a Dios, el que se turba va a ser él, porque tú estás diciendo, a pesar de lo que está pasando, la tribulación de la guerra, pero se mantiene adorando a Dios. Eso es lo que pasa hoy en día, que Satanás le está metiendo mucha guerra mental al pueblo de Dios hoy en día. Pero lo que pasa es que nosotros que tenemos que hacer, levantarnos en son de guerra, hacerle guerra a lo que nos está haciendo guerra nosotros también, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es un ejemplo, Dios me usa, Dios te usa a ti, tú sabes que Satanás no se va a quedar tranquilo, ¿verdad? Él va a comenzar a hacerte guerra también. Hay mucha gente que le están pidiendo ministerio a Dios, hay mucha gente que le están pidiendo dones a Dios, mi alma adora, pero ni siquiera han pasado, no sabido lo que es el proceso, y pidiéndole ministerio a Dios. Cuando venga una brisa, una contienda, ya va a soltar la toalla de una vez porque no está capacitado. Dios primero prepara, Dios llama, capacita y envía. Dios no te puede enviar sin capacitarte, sin prepararte. Tiene que haber un preparamiento para el Señor enviar al ser humano, al cristiano que está buscando al Señor en espíritu y en verdad. Y tenemos que adorar al Señor en todo momento y en todo tiempo. Con esta última pregunta terminamos. Y la última pregunta es, ¿qué tú dices de que ahora de estas personas que quieren cambiar a Dios por el mundo? ¿Cómo así? Que hay personas que vestimos igual al mundo o caminamos conforme al mundo, no conforme a Dios. Queremos que Dios se sujete a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Qué tú dices de eso? Como nosotros podemos ver en el libro de Jeremías 18, cómo Dios envía a Jeremías a donde el alfarero. Donde el alfarero todos sabemos que hace barro. Y este alfarero